Nuri Rodríguez, dueña de una academia para nuevos talentos, la ayuda a mejorar su manejo escénico. Acostumbrada a trabajar con niños que sueñan con la fama, Shakira la sorprende. Shakiras no nacen sino como cada 20, 30 años, porque el talento y la disciplina que ella tenía es lo que no conservan todas las niñas. En esta presentación, Shakira canta un tema que compuso a los 8 años, Tus gafas oscuras, dedicada a su padre. Ella misma intervenía en todas sus decisiones, en la ropa, en lo que quería colocarse. Se dejaba guiar, pero era un poquito terca. La pequeña Shakira sabe lo que quiere. Pero es impaciente. Canta y baila en todos los escenarios de la ciudad, pero la fama no llega. Edgar García Ochoa es un periodista de Barranquilla que asume la tarea de promocionarla. Lo que yo veía en esa niña era una superdotada. El padre andaba como, yo diría, incómodo, porque a pesar de que se presentaba en muchos lugares, en muchos sitios, no había un reconocimiento público. Para hoy hemos invitado a una persona muy especial. Ella tiene 13 años. Su nombre es Shakira. Bienvenida, Shakira. ¿Cómo está usted? Bueno, yo muy bien y me siento muy contenta y muy agradecida de encontrarme aquí. Presentar a una niña que se expresaba de esa manera, que tenía ese talento, era audiencia asegurada. Shakira ya es una profesional y sueña con el día en que el público escuche y aplauda sus propias canciones. El gran deseo de Shakira comienza a cumplirse en 1996. Convertida ya en una figura en América Latina, decide volver a su Barranquilla natal para ofrecer un concierto. No sabe que está por ocurrir una desgracia que difícilmente olvidará. Eduardo Vega y su mujer viven en un edificio contiguo al estadio donde se realiza el recital. Había mucha gente, sí. Desde muy temprano nosotros vimos bastantes filas de personas alrededor del estadio. Todas sus amigas asisten al evento. Llegan atrasadas y con sus entradas preferentes corren a la puerta que les corresponde. Se nos ha venido cantidad de gente detrás. En esa puerta se armó un remolino humano. Yo dije, hombre, ahí o controlan eso o aquí va a haber un problema grande hasta de tragedia. Cuando llegamos a la entrada de VIP, empezamos a dar nuestros nombres, veía a la gente que estaba haciendo filas, que no nos pedían boletas ni nada. La puerta la cerraron y la gente al ver que la puerta la cerraban, desplomaron la puerta. Nosotras al desplomarse la puerta nos tuvimos que pegar contra la pared para evitar que nos pisaran. Eso era una avalancha de gente. Escuchábamos bastante ruido, unos gritos de personas. Estaba como una ola de personas que unas caían y las otras pasaban por encima de ellos. Llegaron las ambulancias. Llegaron y yo, bueno, serán heridos, no eran heridos, muertos. 3 personas mueren en la estampida humana y 20 resultan heridas. Meses más tarde, sus amigas hablan con Shakira de la tragedia. Ella lloró ese día, ahí con nosotras. Le dio súper duro saber que Barranquilla, que en su tierra, que ella había querido tanto dar ese concierto, hubiera pasado algo así. Shakira debe continuar con sus compromisos. Prepara un nuevo disco. Acostumbrada a escribir la letra de sus canciones, en todo momento lleva consigo un cuaderno con sus composiciones. Sin duda, un valioso tesoro para ella. Estábamos en Bogotá, en el aeropuerto. De repente empecé a ver que estaba sucediendo algo porque había a Shakira bastante mal y a su hermano. Y yo les pregunté, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Y me dice, no, es que el cuaderno donde yo tenía letras para el disco me lo han robado.
alguien lo ha de tener y lo va a subastar dentro de 20 años, yo creo. Es cuestión de confesar que duermo antes de 10, me baño los domingos. Pero hace falta más que un robo para desanimarla. Con la obsesión por su trabajo que la caracteriza, rápidamente recupera de su memoria las letras perdidas. Es el año 1998 cuando lanza su nuevo disco que llama ¿Dónde están los ladrones?, en alusión al robo del cuaderno. ¿Dónde están los ladrones? ¿Dónde está el asesino? Se halla revolcándose en el patio del vecino. Apadrinada por Emilio Estefan, una voz respetada en el mundo de la música, Shakira da un nuevo y gran paso en su carrera. Y Emilio dijo: señores, Shakira ha venido a mi estudio, yo le he prestado los equipos, le he prestado los ingenieros, pero Shakira traía ya dentro de sí la concepción del disco. Pero Emilio, con su figura grande, con su proyección, con sus contactos, la proyectó mucho. Fue el disco que para mí la sacó de lo que es Latinoamérica y la puso en un nivel mucho más internacional. Ya se proyectaba ella como una artista en español, por supuesto, porque el disco era en español, no había cantado en inglés, que podría vender en territorios anglos. La canción Ojos Así es el gran éxito de este disco y le abre puertas que difícilmente imaginó siendo una niña de provincia.